Jorge Pablo Brito es un empresario argentino proveniente de una de las familias más destacadas en el mundo de los negocios en Latinoamérica. Actualmente ocupa la presidencia de los clubes más importantes del continente, Club Atlético River Plate, cargo que asumió desde diciembre de 2021, después de haber ganado las elecciones por más del 70% de los votos. Además de su desempeño en la gestión deportiva, también es el presidente del Banco Macro, entidad financiera de capital privado argentino más grande del país. Comenzó a trabajar allí a los 17 años y fue desempeñándose en distintas áreas. A su vez, es presidente del directorio de Juramento, holding de agronegocios que fundó su padre hace más de 3 décadas. En su vasta trayectoria, también estuvo al mando de Geneia, la empresa líder de energía renovable en Argentina, y fue presidente de ADEVA, la Asociación de Bancos Argentinos. America Business Forum se enorgullece de presentar a Jorge Brito. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en America Business Forum. Y este año el gran tema es el por qué. Esa pregunta, ¿verdad?, que le da sentido a muchas de las cosas que somos, que hacemos. Y realmente viendo este clip que resume tu trayectoria, joven, digo, una trayectoria de muchos logros en tan corto tiempo de edad. El por qué soñar, por qué perseguir más de la vida. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es ese motor del gran porqué en ti? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ismael. Gracias a todos los organizadores del foro por haberme invitado. Y sí, a veces me pregunto lo mismo, Ismael. Me pregunto y me siento a veces un joven viejo, porque arranqué hace tanto tiempo y cuando recuerdo cosas del sistema financiero del año 97, cuando arranqué, tantas cosas que me tocaron vivir, eso demuestra que arranqué muy joven. Y yo creo que lo más importante en estas cosas es no perder la pasión. Generalmente los jóvenes son o somos, no sé en qué lado ponerme, mucho más apasionados. Y eso es algo que hay que tratar de no perderlo en el tiempo. Y a mí, en ese sentido, tal vez la diversidad de cosas que tengo y ser un afortunado de poder hacer lo que me gusta, me ayuda mucho en eso. Las finanzas, nací con eso y me apasionan. Obviamente, poder ser el presidente del Club de Mis Amores es un sueño que solo uno puede tenerlo. Y la verdad que eso lo disfruto todos los días de una manera increíble. Ahora, el gran porqué es porque el recurso más importante de nosotros todos, yo creo que ese es el recurso universal que nos iguala a los seres humanos, es el tiempo. El tiempo, que es la moneda de cambio y además es finito porque tenemos todos las mismas 24 horas de todos los días. Entonces, el por qué vendría siendo, ¿por qué asumir la responsabilidad, además de que es tu sueño, el Club de los Sueños, de ser el presidente de River, siendo ya el presidente de la institución financiera más importante de Argentina? ¿Dónde encuentras ese por qué? Bueno, anteriormente lo decía, cuando uno trabaja para cumplir sus sueños, eso es lo que termina siendo la explicación del por qué el esfuerzo. Y en esto creo que todos somos libres de hacer lo que queremos. Hay personas que disfrutan del descanso, hay personas que disfrutamos del trabajo. Y yo la verdad que a mí el trabajo no me cansa porque, de vuelta, tengo la suerte de trabajar con la gente que quiero y disfruto lo que hago. En cada uno de los ambientes donde trabajo me rodeo de no solamente de los mejores, eso es algo que lo he aprendido de muy chico, sino de gente que también disfruta de trabajar, de gente que no mira la hora y de gente que vive de la misma manera que yo la pasión de lo que es el trabajo. Yo creo que cuando uno lo vive de esa manera es todo mucho más fácil. Y yo creo que la pandemia también nos ayudó un poco a aprender eso, digamos. Durante decenas, cientos de años pensamos el descanso en nuestras casas. Ya llegó el viernes, ya llegaron las 6 de la tarde y un día nos encerraron 1 año y medio y dijimos, ¿cuándo vamos a volver a trabajar? ¿Cuándo vamos a volver a verle la cara
a nuestros compañeros de trabajo. El principio de la pandemia aprendimos a manejar la tecnología y a creer que ya no iba a tener más sentido vernos. Pero seguramente esto que estamos todos acá, cada uno de ustedes lo podría haber hecho desde un iPad, desde su casa. Sí. Ahora, seguramente estaría el iPad, atrás estaría la televisión, en la mano derecha el teléfono y probablemente estarían comiendo algo. Y seguramente no es lo mismo que estar acá mirándonos a los ojos, mirándonos a la cara y compartiendo esto. Yo creo que eso también en gran parte la pandemia nos ayudó a darnos cuenta que somos seres sociales y necesitamos esto, necesitamos vernos, necesitamos empatizar, necesitamos disfrutar y creo que esa es un poco la manera que yo veo el trabajo, el lugar en el cual cumplimos nuestros sueños con la gente que queremos y bueno, y de esa manera. Leyendo tu biografía me salta a la vista, y lo hablábamos más temprano con Joan Garriga, cuando él hablaba de padres e hijos, cuando hablábamos de empresas familiares, cuando yo le mencionaba el hecho de si es positivo, es un regalo, o a veces no es un regalo el haber nacido en una familia donde uno puede pensar que hereda algo. Sin embargo, leyendo tu biografía, yo vi que tú has trabajado por mérito propio el llegar incluso hasta ser presidente del banco, porque siendo hijo del patrón empezaste desde bien abajo. Cuéntame un poco esa historia. Sí, en realidad yo cuando cumplí 17 años y terminé el colegio, digo terminé porque había dejado de cursar, me habían quedado creo que 8 o 9 materias previas. Bueno, mi viejo me dijo, en esta casa yo no mantengo vagos, así que andá a trabajar o algo tenés que hacer. Y bueno, lo único que tenía claro era que no quería trabajar con mi padre. Ahora, lo que al mes me di cuenta era que solo mi padre me podía contratar porque yo no sabía hacer nada. Sí, y bueno, empecé a trabajar de cadete en el banco, algo que a un niño rico de San Isidro, para los que no conocen San Isidro, es una zona donde están los colegios más importantes, una zona de gente rica, y yo no tenía la menor idea de lo que era el microcentro, donde estaban todos los vivos de Argentina, toda la picardía, los malandras en la calle. Y bueno, me ayudó durante 3 o 4 meses a conocer un poco la calle, lo que era algo para los que vivíamos en la zona más de campo. Me sirvió mucho. Y a partir de ahí fui haciendo una carrera en algo que fue impensado. Yo no es que un día dije quiero ser banquero. O sea, arranqué a trabajar de cadete en un banco, pensando que iba a ser otra cosa. Y la verdad que me tocó en ese año, a fin de año, después de un plan de rotación que había hecho por todo el banco, entrar a la mesa o al área de trading del banco. Había sido el año 97, justo en ese año, septiembre, había arrancado, los más grandes se acordarán, lo que fue la crisis de Asia, la cual se derrumbaron todos los mercados. Y bueno, obviamente los mercados con volatilidades se ven de una manera mucho más apasionantes. Y bueno, me apasionó mucho el tema finanzas. Y bueno, ahí seguí prácticamente toda mi vida, de los 17 años hasta hoy, que ya llevo 26 o 27 años trabajando en bancos. ¿Cuál dirías tú que ha sido el reto más importante en la historia de tu vida en cuanto a quizás superarte, llegar más allá, aspirar más? Porque sé que en algún momento te dijeron, oye, tú tienes algo de dislexia. Entonces, cuéntame, antes de ese diagnóstico, ¿qué sentías tú y qué cambió una vez que te dicen, sientes que hay dislexia, que tienes algo de dislexia en ti? ¿Qué cambió? Sí. Bueno, tengo dislexia que a los 16 o 17 años nos enteramos que era dislexia porque cuando era mucho más chico no se sabía bien lo que era. En realidad tenía dislexia y ADD, o sea, problemas de atención. Eso me hizo que fue sistemático, me fue siempre muy mal en el colegio. Diría de primer grado a quinto año, fui siempre el peor del colegio. Nunca llegué a repetir. Mi padre, una persona muy querible, pero muy duro y muy antiguo, en la cual decía, no creía obviamente en todas estas cosas. Creo que se murió sin creer que yo era disléxico, ¿no? Pero él decía, yo el colegio lo pago una vez al año, no lo pago 2 veces, no pago profesoras particulares. Este chico no tiene ningún problema, solo que es un vago, tiene que estudiar. Y bueno, llegaban los diciembre, me llevaba un montón de materias y me iba al campo a Salta 2 meses
a estudiar y a trabajar allá. O sea, el trabajo lo fui viviendo en la secundaria ya como algo, como una rutina de todos los veranos. Y bueno, todo me costó mucho más. Después uno va acostumbrándose a convivir y bueno, es algo que para mí ya hoy lo vivo con mucha naturaleza, obviamente. Yo si quisiera acá dar un discurso y leerlo, no estoy capacitado para hacerlo, o sea, no puedo leer en público y bueno, son cosas que uno se acostumbran y para los que tienen hijos disléxicos, el 20% de los chicos, creo que el 18% son disléxicos, lo más importante es hacerles entender de que esto no es una enfermedad, si queremos explicarlo de una manera, es una complicación para poder comprender, pero bueno, creo que también puede generar muchas habilidades de otro lado, solamente hay que aprender a convivir con esto. Y yo además veo esto de que no puedas sentirte que puedes leer un discurso como una invitación a siempre hablar desde el corazón, cosa que me parece muy positivo, porque quien puede leer un discurso muchas veces lee lo que no siente, en lo que no cree, en lo que no es su verdad. Quien no tiene la opción de leerlo, si cierra los ojos antes de comunicarse y conectarse con los demás, siempre va a permitir que la verdad y el corazón salga, como lo que estamos haciendo en esta conversación, sin guiones. Yo siempre digo, el guión es asegurarme de que hay temas importantes que obviamente ojalá uno no descarte, pero al final seguimos el fluir de una conversación. Por cierto, hablando de padre y hablando de madre, y conecto lo que sucedió más temprano aquí con Joan Garriga, que dice que nos decía que la conexión con nuestros padres es una conexión que nunca se rompe, de la que heredamos muchas cosas de las que somos conscientes y a veces otras de las que no somos conscientes. ¿Qué heredaste tú de tu papá y qué heredaste de tu mamá? Y no solo materialmente hablando, sino también en tema de principios, lecciones, aprendizajes de vida. Sí, fundamentalmente de mi padre, muchas lecciones de cosas que, no lo digo hoy, que ya lo perdí hace casi 3 años, sino que cosas que fui comprendiendo a lo largo del tiempo, a los 17 años, a los 20, a los 30, y lo sigo comprendiendo hoy día a día, es que yo cuando era muy chico creía que mi papá era malo, algo que probablemente la mayoría de nuestros hijos piensen en algún momento eso de nosotros. Y eso es cuando uno es duro con ellos. A nosotros, a todos los que somos padres, nos cuesta ser duros porque es como que sentimos que rompemos un espacio de fragilidad y tratamos de cuidarlos a veces demasiado. Lo que no nos damos cuenta es que a veces el cuidarlo demasiado le estamos generando un daño a futuro. Y mi padre, no sé si porque él había perdido a su padre a los 12 años o porque tiene una condición natural, siempre, y sobre todo conmigo, yo lo sentí así, fue muy pero muy duro. Y yo creo que él estaba buscando de mí eso, que yo después no sufriera. Y de hecho lo llegué a hablar y muchísimo. Yo le decía, me llevabas a rugby y no me bajabas de la mano, me dejabas que yo me bajara solo y me metiera cuando era nuevo. Y él me decía que él buscaba eso. Y seguramente son esas cosas que al que lo cuidaron demasiado, lo apagaron demasiado, le cuesta más tener que romper con esos momentos. Me acuerdo un día, íbamos a un campo que teníamos en Santa Fe, a 500 kilómetros de Buenos Aires, donde íbamos una vez por mes. Me gustaban mucho los cuchillos, yo tenía 10 o 11 años y él me había regalado un cuchillo. Yo estaba con el cuchillo y jugaba y bueno, íbamos a cazar y yo había carneado una liebre. Y el último día, el domingo, íbamos a comer un cordero. Entonces le dice al peón que trabajaba ahí que fuera a carnear el cordero y que me llevara a mí y que me enseñara porque yo tenía que carnear un cordero. Y yo no me animé a decirle, no, tengo miedo. Tampoco podía haberle dicho al peón, no lo hagas, déjame que hacelo vos y decirle a mi papá. Y yo lo hice, aún no queriendo hacerlo y generándome mucho dolor. Y hasta si querés, por ese momento, odio con mi padre, ¿por qué me hace hacer una cosa así? Y digo, no creo que esté ni bien ni mal. Lo que creo es que, y yo aprendí que muchas cosas duras de mi vida me ayudan hoy todos los días a afrontar los miedos y a salir de la zona de confort. Uno está acá en Punta del Este, con amigos, y yo este momento hoy lo estoy disfrutando. Ahora, antes de venir para acá, 1 hora antes, sin saber cómo iba a ser, sin conocerte a vos, Ismael, sin conocer nos sometemos a una situación de estrés que generalmente la zona de confort es salir de eso. Bueno, yo creo que mi padre lo que aprendí de chico fue a salir de la zona de confort
y afrontar los desafíos. Por lo que veo, te mantenía en jaque constantemente. Constantemente. O sea, sacándote de la zona de confort muy a menudo. ¿Y de tu mamá qué llevas? Mi madre era lo opuesto, era la que me apañaba, la que me abrazaba, la que me dio siempre la parte más afectiva. Y bueno, tengo la suerte de tenerla hoy conmigo y poder disfrutarla mucho, que muchas veces uno a las madres la disfruta de muy chiquito y ya de grande. Hay una etapa en el medio que sobre todo los hombres tratamos de separar a nuestros padres, y hoy hace unos años, sobre todo de que lo perdí a mi padre, que la quiero disfrutar mucho más a mi madre y tengo la suerte de poder tenerla y acompañarla. ¿Qué es más fácil, presidir un banco o presidir un club de fútbol de la talla de River Plate? No, es mucho más difícil presidir un club de fútbol. Más difícil. Mucho más difícil. ¿Por sí. qué? Bueno, en primer lugar, en un banco casi que te analizan tus resultados una vez por año. A fin de año, bueno, cómo fue, si querés, por trimestre, cuando se presentan los balances, en el caso nuestro, a la bolsa de Nueva York y Buenos Aires, que es donde Banco Macro cotiza. En River rendimos exámenes todos los días, ni siquiera todas las semanas con los partidos. En un club como River, todos los días pasan cosas. River tiene más de 1.500 alumnos, primario, secundario, terciario. Tiene más de 38 deportes, 5.000 deportistas que vienen todos los días, y todos los días pasan cosas y todos los días compiten. Somos 330.000 socios, el segundo club con más cantidad de socios en todo el mundo. Con lo cual vivimos una dinámica constante que nos pone a pruebas y rendimos exámenes, si querés, todos los días. Y aparte también, y volviendo al principio, hay una gran diferencia ya conceptual entre una sociedad anónima y una sociedad civil sin fin de lucro, como es el caso de River. En un caso, uno trabaja para poder generar un resultado, un beneficio, una ganancia para sus accionistas. Y en otro lado, si bien yo soy un convencido que las sociedades civiles deben ganar plata, porque es la única forma sana, vamos a llamarla, de que puedan crecer sin endeudarse y sin necesitar aporte de sus socios, pero no tenemos como objetivo único ese resultado. El resultado es el resultado social para todos sus socios o accionistas. En el caso de un club de fútbol, obviamente el principal es el deportivo, pero también así poder darle toda la infraestructura necesaria para que ese deporte pueda desarrollarse en su máxima expresión, poder generar recursos y poder competir en lo más alto. Yo creo que lo que hemos hecho nosotros, hemos iniciado con Rodolfo D'Onofrio hace 10 años en River, es un poco la expresión de eso. Primero dijimos volver a poner a River en el lugar donde nunca debió haber perdido, y hoy tratar de decir, bueno, tenemos que ir un nivel más arriba y buscar posicionar a River como uno de los 10 clubes del mundo. Y hoy River, de alguna manera, está en esa búsqueda constante. ¡Wow! Felicitaciones por todo ese esfuerzo y todo ese resultado conseguido. Y, Jorge, cuando hablamos de estilos de liderazgo, ¿cómo defines tu estilo de liderazgo? Nosotros nos acabamos de conocer hace un buen rato, tuvimos una plática, y la verdad, mi impresión es que veo a un hombre joven, sereno, bien plantado, sistema nervioso central en modo parasimpático. No sé si es donde permanece todo el tiempo, pero es lo que a mí me ha dado la impresión. Sin embargo, vienes de la historia de un padre duro. ¿Qué quedó de él en ti? ¿Cuál es tu estilo de liderar? Yo creo que las personas, vamos forjando un carácter y lo vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Recién hablamos del tema de la dislexia, que eso genera otras habilidades. Y bueno, yo hay otra cosa que no les conté. Yo no fui a la facultad tampoco. En realidad miento. Fui un año, de 10 parciales aprobé solamente uno, y decidí no estudiar. Pero eso no quiere decir que yo haya decidido no capacitarme. Yo me capacito todos los días, leyendo. Todos, con o sin intención, nos estamos capacitando todo el tiempo. Pero también creo que esa condición me ha creado una habilidad de entender que para lograr los éxitos tenés que rodearte de la gente más capacitada. Y yo digo, yo trabajo todos los días para, en todas las mesas que estoy, tratar de ser el que menos sabe. Digamos, eso es lo que, para mí, lo más importante. Y yo veo muchos líderes o muchas personas que lo que buscan
es tener gente que sean menos que ellos para poder destacarse ellos. Para mí el resultado está por encima de todas las cosas. Y eso es lo que yo trato día a día en cada una de las compañías o en los grupos que estoy, rodearme de los mejores, no intentar competir con ellos, sino aprender de ellos y poder como líder sacarle lo mejor que tengo yo de ellos. Y creo que los resultados son en definitiva lo que expresan la gestión. ¿Qué buscas en la gente que quieres tener más cercana a ti? Además de capacidad, obviamente, de experiencia, expertise y conocimiento, pero a veces uno en su estilo de liderazgo busca ciertas características y cualidades en las personas, sobre todo en ese círculo de confianza. ¿Qué escoges tú que tiene que ser un denominador común en esas personas a las que tú entregas tu confianza? Bueno, el esfuerzo, yo soy un convencido que es clave. También el hecho, la humanidad, el ser seres sociales que se lleven bien con los grupos, para mí eso es muy importante. Para mí el mejor gerente, si es conflictivo, no tiene que estar en esa empresa. Porque puede hacer muy bien su trabajo, pero a la larga te va a generar un conflicto en la compañía. Y estoy seguro que si esa persona es una mala persona, por más que sea un buen profesional, cuando sus compañeros vean que se está equivocando, aunque esa equivocación le pueda costar a la empresa y ellos quieran y sean parte de esa empresa, lo van a dejar chocarse con la pared por un tema de no querer a esa persona. Por eso soy un convencido que lo más importante, en todos lados diría, es el armar buenos grupos humanos. Siendo empresario, teniendo además visión panorámica de lo que ocurre no solo en Argentina, me imagino en toda la región del Cono Sur, vecino, Uruguay, ¿cómo ves tú el panorama macroeconómico de la región y de dónde tomas referentes? ¿Qué te nutre a ti cuando quieres buscar referencias positivas hacia dónde ir en cuanto a estilos, crecimiento, cómo hacer las cosas mejor? Bueno, yo creo que la región y particularmente Argentina está en un punto y en un momento ideal para iniciar un proceso de crecimiento de muy largo plazo. ¿Por qué? Principalmente por los recursos humanos, perdón, los recursos naturales que tiene hoy Argentina, ya sean energéticos, fundamentalmente renovables, que hoy escasean en el mundo, también mineros. Sabemos que tanto el cobre como el litio son fundamentales para la nueva matriz energética, que tiene que ver mucho más con los renovables, con lo que es storage de energía. Y bueno, Argentina en todo el norte, en todo su noroeste argentino, tiene una de las minas de litio y de cobre más grandes del mundo, con lo cual eso combinado con lo que es alimentos, yo creo que Argentina está en un punto en el cual lo único que necesitamos es que la política no nos pise más la cabeza, que nos deje crecer, que dejen entrar inversiones y que los dólares van a llegar solos. Por eso soy un convencido de que hay que invertir en Argentina. Lo digo porque lo hago y porque soy convencido de que el tiempo me va a dar la razón. No tengo ninguna duda. Como periodista y además recordando que me tocó cubrir unas elecciones anteriores, todavía estando en CNN en español, y fui a Buenos Aires, entrevisté a los candidatos para esa elección. Fue la elección que ganó Macri hace unos años. La verdad que tengo que decir con total honestidad que muchas veces el panorama político argentino, mirado desde fuera, parece un circo. Tengo que ser honesto. No sé si a los argentinos no les parecerá un circo, pero desde fuera, cómo se mediatiza, cómo se utilizan los procesos políticos más que con seriedad, uno desde fuera los mira con payasadas. Y la verdad mi pregunta es, como empresario, y sé que a los empresarios les importa la estabilidad política de un país, porque para ser empresa se necesita confiabilidad política, estabilidad política, incluso para las inversiones extranjeras. ¿Qué esperas tú de lo que va a suceder en el balotaje, en esta segunda vuelta electoral? ¿Qué quieres para el país? Bueno, yendo por partes, sí, en Argentina este circo que ustedes ven, nosotros también lo vemos en nuestro país, y eso obviamente nos entristece
a todos porque son hechos lamentables y que nadie quiere ver. En segundo lugar, también quiero hacer una autocrítica, porque siempre hablamos de la política como que fuera algo que está ahí y nadie sabe bien cómo cayó, como si fuera un meteorito que cayó en Argentina, los políticos en Argentina, y bueno, y están ahí. Y eso tiene que ver con que si son ellos es por falta de involucramiento de la clase dirigencial, principalmente empresarios, sindicalistas, todos por igual. Y creo que hemos dejado como que algo fluya, típica palabra entre los empresarios, no hay que meterse en política, no porque te vas a quemar. Entonces es la autosalvación. O sea, no me metamos en política, no vamos a quemar, pero que se meta otro y después nosotros de nuestro lugar lo juzgamos. Presuponemos, si es empresario y se mete en política es porque va a robar. ¿Pero porque lo viste robar? No, pero ¿para qué se va a meter si...? Entonces, lo primero que tenemos que hacer todos los dirigentes es una mea culpa que llegamos a esto por falta de involucramiento. Y después, bueno, sí, claramente el 19 se pone en juego en Argentina 2 modelos de país, en el cual no quiero entrar, pero no porque esquive la pregunta, sino porque yo a ser presidente de River, si yo fuera un socio común, no me gustaría que el presidente de River exprese ni me diga qué es lo que él cree que va a hacer, porque sería generar la tendencia y no me parece que sea algo bueno mezclar al fútbol, que es algo tan lindo y tan pasional, y en River, que nos tiene a todos juntos, con la política. Pero sí estoy convencido de que, como te dije anteriormente, de que este país tiene futuro, de que este país gane quien gane. Tenemos todos los recursos para poder iniciar un proceso de crecimiento sostenido, y a mí eso me da muchísima confianza y trabajo día a día para que del lado mío, del sector privado, que esto pueda ser posible. Muy bien. Gracias. Gracias a vos. Gracias además por la honestidad. Gracias por la honestidad, porque entiendo perfectamente que tu posición al frente, sobre todo, de 2 instituciones tan, yo diría, sagradas para el país. El banco más importante y uno de los clubes, para no ser absolutos, quizás... Sagrado es solo River. Sagrado es solo River. Sagrado solo River. Ok. Muy bien. Entiendo que hay que cuidar una postura de no influenciar y de no crear matices de opinión que puedan, digamos, crear malentendidos o todo esto. Sin embargo, yo quiero hacerte otra pregunta que me llega, porque siempre lo comparo, y no solo en el caso de vecinos más grandes, con más recursos, Argentina, Uruguay, sino en otras partes del continente. Uno ve países como Venezuela, todos los recursos, y ve cómo ha ido empobreciéndose ahora con atisbos de recuperación, gracias a Dios. ¿Cómo ves tú desde Argentina a Uruguay? Y te hago esta pregunta porque estamos en suelo uruguayo. Sí, es un país que conozco de muy chico, desde que tengo 3 años que veraneo acá. Y es un país que yo quiero mucho y quiero mucho a los uruguayos. Los quiero porque son queribles y la verdad que creo que los argentinos tenemos mucho para copiar, por más que sea un país mucho más pequeño. Esto es una realidad y no podemos comparar los tamaños, las problemáticas que tienen. Yo hay una cosa que admiro mucho, es que más allá del debate político histórico que hay, termina y también 2 modelos de país que plantean, y eso está muy bien y es tan claro como es en casi todos los países del mundo, pero que después al día siguiente la grieta no es como es en Argentina. Y tampoco veo, por lo menos yo, por lo que conozco, que tampoco hay esa grieta en la sociedad. A mí hay una cosa que de Argentina me molesta mucho y que está pasando, que es que cuando veo en la sociedad, en grupos de amigos, de golf, de truco, de lo que fuera, nos separamos por no poder comprender la realidad del otro. Que el otro es un estúpido o es un ignorante si no vota lo mismo que voto yo. Y eso es algo que me genera mucha tristeza, y yo la verdad que lo admiro a Uruguay, porque por lo poco que lo conozco, eso no pasa, y eso yo creo que es una cosa que tenemos que empezar a hacer, a comprender mucho más lo que piensa el otro, aceptarlo y poder convivir con eso, sin odios, sin rencores. Y también otra cosa, de que si ganó el que no lo votamos,
también tenemos que desearle el bien porque está el bien de todos. Y a veces uno en la Argentina lo que ve es que cuando no ganó el que uno quería que ganara, casi como que le deseamos que le vaya mal. Correcto. Y miramos el programa hay 2 programas de televisión, claro, en Argentina. Uno cuando gana uno y otro cuando gana otro, que habla mal. Entonces miramos siempre, y siempre sube el rating del opositor. Esto lo podemos decir. C5N, cuando era gobierno Macri, era el que más rating tenía, y ahora es La Nación. ¿No? Es un dato objetivo de la realidad. Los argentinos queremos ver sangre, queremos ver donde critican al gobierno. Y digo, eso es algo que por ahí un día debiera cambiar. Los argentinos tenemos que aprender a querer un poco más a nuestro país. Qué buen mensaje. Y suscribo el tema de lo que has mencionado como periodista, hoy ya no ejerciendo el periodismo y con una voz independiente, pero suscribo ese tema porque no pasa solo en Argentina, pasó en Estados Unidos también, donde los medios se polarizaron altamente, Trump o anti-Trump, y entonces cada quien veía al medio que le convenía de acuerdo no a la objetividad del medio, que es lo que se supone que sea un medio masivo de comunicación, sino a la política editorial que ese medio escogía representar. Quiero decirte, Jorge, que la verdad el tiempo se me ha ido. Cuando Ana me hace señas de que ya se nos han pasado los minutos, yo digo, pero si es que estaba conversando y calentando para llegar al meollo de la conversación, porque ha sido muy agradable conversar contigo y tenemos algo en común. Eres buen orador, a pesar de que hayas confesado públicamente de que te sientes quizás no listo para leer un discurso. Eres muy buen orador y muy elocuente y se nota que hablas con la verdad. Y tenemos algo en común, y es que alguien en algún momento de nuestras vidas nos puso un lápiz en la boca para practicar la dicción. Brevemente cuéntame esa anécdota. Sí, cuando arrancamos con el proyecto de River, yo tenía serias dificultades para poder hablar en público, pero no digo público, para poder hablar a 20 personas, una agrupación política, y uno de los problemas que tenía era que cuando me ponía nervioso se me entendía menos cuando hablaba. Y entonces recurrí a una amiga, en realidad la amiga de un amigo, que era Alejandra Darín, y hacer una especie de coaching que se basaba básicamente en actuar, hacer teatro. Y una de las cosas que nos hacía hacer era ponernos un lápiz en la boca. Era una forma de poder modular más, pero no sabía la historia que vos A los también... 8 años, en mi aula de 4º grado, llegó una señora, convocó a que leyéramos en voz alta a los que quisiéramos pertenecer a un círculo de interés vocacional de radio, ser locutor o actor infantil. Yo levanté mi mano así, pero ella me vio, y eso cambió la historia de mi vida. Y ella empezó a neutralizar la dicción del Caribe, donde muchas veces a nosotros no se nos entiende lo que decimos porque nos tragamos las palabras, y me puso un lápiz, que yo he traído uno para ti. Ven, ponte de pie. Y yo he traído otro para mí, y nos puso el lápiz. Habla a ver si se entiende. Había que hablar muy claro y es muy difícil con un lápiz en la boca. Así que si no han hecho el ejercicio, hagan el ejercicio de lápiz en la boca, porque mejora la dicción. Me encantó esa anécdota, gracias a Dani Mañas, que investigó todos los detalles y encontró la anécdota, y digo, Dios mío, no nos une la misma fortuna en el banco, pero sí el lápiz en la boca. Siempre uno encuentra un punto en común con otro ser humano, ¿ves? Muy bueno. Y además me doy cuenta que tú llevas bien puesta la camiseta de tu país, lo has demostrado con todo lo que nos has dicho de qué esperas para Argentina. Llevas puesta la camiseta del Banco Macro, llevas puesta la camiseta de tu familia. La pregunta es, ¿llevas puesta la camiseta de River? Por supuesto. No, no te la veo. ¿Qué era? Gracias. Gracias. Jorge Brito. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos.